La historia sin fin es presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Vaya por lápiz y cuaderno, porque aquí comienza la clase magistral del que más sabe. El profesor Cristóbal García Huidobro nos cuenta lo que realmente pasó en La historia sin fin. Solo aquí, en la Metro. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos. Hoy día es lunes, qué lata. Pero no importa, porque acá en la Metro tenemos todo el espíritu para llevarles el mejor programa de historia de la radiofonía nacional. Sí, un sábado feriado, Max. Sí, ya, pero ¿para qué? No. Echarle sal y limón a la herida, Maximiliano, es necesario. No, pero no importa, estamos acá al pie del cañón como siempre. Los amantes de la historia se reúnen en torno a la historia sin fin. Ya, suficiente, ya. Se están aplaudiendo acá. ¿Terminaron? Ya. Porque tenemos un programa que hacer, caballeros. Y hoy día vamos a hablar de cuando Chile hizo temblar al mundo. No es que hayamos hecho temblar al mundo, pero sí a una superpotencia. De ahora, porque en esa época no era tan super. Era potencia. ¿Saben de qué les voy a hablar? Ustedes lo saben. ¿Ustedes quieren saberlo? Bueno, hoy día les voy a hablar de la crisis de Panamá de 1885. Y ustedes deben pensar, ¿qué carajo es eso? ¿Qué tiene que ver con Chile? Mucho, porque esa fue la vez en que Chile le mostró los dientes a Estados Unidos y los norteamericanos salieron arrancando. Así que prepárense, afírmense, porque hoy día vamos a hablar de la crisis panameña de 1885 y cuando Chile, el nuevo campeón galán de Sudamérica, dijo no a los Estados Unidos y les mandó el crucero protegido Esmeralda. Pero ya vamos a llegar a eso. Hablemos de la crisis, de cómo Chile se transformó en una potencia regional acá en la historia sin fin. A ver, en primer lugar, durante todo el siglo XIX, Panamá estuvo permanentemente tensionada con lo que era la República de la Gran Colombia, la Nueva Granada, etcétera, y los distintos nombres. Porque piensen ustedes, la Gran Colombia va a pasar por distintos nombres, porque primero era el Virreinato de la Nueva Granada, luego la República de Nueva Granada. Después se transformó en Después la Confederación Granadina, los Estados Unidos de Colombia y después la República de Colombia. O sea, cambió bastante de nombre durante el siglo XIX. Y los panameños, ¿no? Que estaban bastante disconformes con el gobierno colombiano, ¿no? Y durante la década de 1830, 1840, la década de 1850, se habían alzado en armas contra el gobierno colombiano buscando la independencia, ¿ya? Pero bajo ninguna circunstancia tenían la capacidad de independizarse porque el ejército colombiano tendría a ser más grande. Pero en 1885 Panamá, que todavía no era un estado soberano, sino que formaba parte de los Estados Unidos de Colombia, que estaba por convertirse en la República de Colombia, es decir, pasar de un régimen federal a un régimen unitario, había decidido levantarse en armas precisamente por ese golpe de timón que se estaba dando en torno al régimen federal y que le quitaba autonomía al Estado de Panamá. Su posición geográfica, por cierto, era vital y se había convertido en un territorio de interés para las principales potencias del mundo, entre ellas una potencia emergente, todavía pequeña, con una marina y un ejército que no era de temer, pero sí era importante, que eran los Estados Unidos de América, ¿ya? De hecho, los Estados Unidos aspiraban, ¿no?, a mantener el libre tránsito entre ambos océanos, entre el Atlántico y el Pacífico, y efectivamente a evitar también que una potencia europea adquiriera una influencia predominante en la región, ¿ya? Y por lo tanto los norteamericanos tenían esta idea de que si los panameños se revolucionaban, ellos tenían que ir hacia Panamá precisamente para mantener esa política, ¿ya? Chile, por su parte, había emergido de la Guerra del Pacífico como la principal potencia de América del Sur, al menos en términos navales. Y la crisis panameña de 1885 puso en contacto directo estos intereses, ¿no?, la de los Estados Unidos y también los intereses regionales de Chile, y dio lugar a una inusual demostración de fuerza de ambos países que competían de una forma u otra por ejercer influencia en el continente, ¿ya? Ahora, el fundamento jurídico de la intervención de los Estados Unidos, ¿no?, se encontraba en un tratado del año 1846, conocido como el Tratado Mayarino-Bitlack.
Fundamentalmente este era un tratado entre la República de la Nueva Granada, ¿no?, la antecesora de los Estados Unidos de Colombia, y los Estados Unidos de América. Mediante este acuerdo, este tratado, el gobierno de la Nueva Granada le concedía a los Estados Unidos derechos de tránsito a través del Istmo de Panamá, y a cambio la República de la Nueva Granada obtenía de parte de los estadounidenses una garantía de neutralidad del territorio y la libre circulación de la ruta interoceánica. Por si acaso, si alguna vez ustedes han sobrevolado Panamá, es bien notable porque uno pasa por Panamá y uno mira cuando va a aterrizar el avión y uno se da cuenta que el país... ¡Oh, estos dos! ¿Cuántas veces sobrevolado Panamá tú? Yo puedo decirte cuántas veces le he sobrevolado. 6. Pero es que es la escala, pero lo más barato para llegar a la República Dominicana, a Punta Cana, o a México. ¿Cuántas veces has estado ahí, Max? Ya. Bueno, pero efectivamente ustedes pueden darse cuenta. Ya pues. Ustedes se pueden dar cuenta lo angosto que es el Istmo de Panamá y que de hecho el comercio, incluso en la época colonial, era simplemente trasladar en caravana, digámoslo, de un punto a otro, a través del camino real que se llamaba, desde Panamá a Colón y de Colón a Panamá, para que de ahí, o a Portobelo, para que salieran los productos hacia el Atlántico o hacia el Pacífico por Ciudad de Panamá. El tema es que en el caso particular del Tratado Mayarino-Bitlack, efectivamente los norteamericanos, los estadounidenses lo interpretaron como quisieron, precisamente en 1885. De hecho, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, el tratado proporcionó a los Estados Unidos una base para aumentar progresivamente su presencia en Panamá. No hay que olvidar que también los estadounidenses tenían una idea, ¿no? Porque si no les funcionaba por Panamá, también pensaban en Nicaragua, aprovechando los lagos que están al interior de Nicaragua, el lago Managua, el lago Nicaragua, etcétera, para crear en el fondo canales que unieran estos lagos y finalmente crear este paso interoceánico, pero era mucho más caro y mucho más largo. Mientras que Panamá parecía ser el territorio idóneo para hacer precisamente todavía no se hablaba de que Estados Unidos regentara el canal, porque ya estaba la compañía del canal de Panamá trabajando, y que va a ser un fracaso en el fondo, pero los estadounidenses estaban preocupados fundamentalmente de mantener la circulación del comercio por el istmo, ¿ya? Ahora, volvamos a Chile. Para 1885, en el fondo, Chile, como les había contado al inicio, había emergido como una potencia naval en América del Sur. Como consecuencia, Chile, ustedes lo saben, ocupó territorios antiguamente peruanos y bolivianos, ¿no? Amplió sus fronteras, tuvo su expansión imperial en el fondo Chile. Y de hecho, la victoria transformó el equilibrio de poder en la costa occidental de América del Sur. Chile pasó de tener... Sí, bien, fuerzas armadas experimentadas, ¿no es cierto? También una marina moderna y con mucho prestigio y además con mucho poder de fuego. Se estima que la marina chilena, en poder de fuego, no en cantidad de naves, ¿sabes? Eso lo quiero recalcar, pero en poder de fuego era entre la sexta y la octava flota más poderosa del mundo. Ahora, por cierto que la más grande y la más poderosa era la británica. Y ya en 1885 existía la tesis del 1-2-3, el almirantazgo británico. 1-2-3 significa que la marina británica siempre debía ser la primera y debía ser la suma de las dos marinas siguientes, de la marina número 2 y de la marina número 3, en conjunto, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la marina británica era la que campeaba por los mares, pero Chilito, era la sexta o la séptima flota con mayor poder de fuego y una de las más modernas para 1885. Esto también llevó a que la escuadra chilena fuera capaz de operar a grandes distancias, con barcos modernos, en fin. Y de hecho, hay que decirlo, las relaciones entre Chile y Estados Unidos habían estado bien tensas, especialmente durante la Guerra del Pacífico, porque los norteamericanos intentaron hacer algunas jugarretas con los peruanos, y los peruanos estaban dispuestos incluso a cederles parte de su territorio para que instalaran una base naval en territorio peruano. Por eso los Estados Unidos estaban tan interesados a través de una serie de diplomáticos, Hurlburt, Trescott, Friedhausen, en fin, de que Chile firmara la paz con el Perú. También porque eso iba a bajar el precio del salitre, que se había ido al cielo durante la guerra, ¿no? Pero
Y hay que decirlo, Estados Unidos hizo lo suyo y fracasó, efectivamente porque el gobierno chileno, dirigido primero por el presidente, Domingo Santamaría, y en segundo lugar, secundado por su ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Balmaceda, tuvieron una política firme de no aceptar ningún tipo de injerencia de un país extraño al conflicto que implicara en el fondo un debilitamiento de la posición chilena. Que vinieran otros países que trataran de hacer de amigables componedores, no había ningún problema, pero que los intereses de Chile se iban a defender, se defendían sin transar. Ahora, efectivamente, como yo les había comentado, Estados Unidos estuvo dispuesto a aceptar esa cesión territorial por parte del Perú. Iba a ser en la zona de Chimbote, por eso, o sea, la base naval de Chimbote, que nunca se llegó a construir, en la bahía de Chimbote. Y que efectivamente, cuando los chilenos se enteraron de estas gestiones, enviaron fuerzas de infantería de marina y terminaron ocupando el lugar, impidiendo que el proyecto pudiera concretarse y, por cierto, frustrando también cualquier posibilidad de que los Estados Unidos articularan un tratado de paz entre Chile y Perú. Ahora, nosotros teníamos este problema importante con Estados Unidos. Chile no olvidaba de la injerencia norteamericana en todo esto y efectivamente esto, junto con otras circunstancias, llevaron eventualmente a que la Marina chilena fuera una de las principales prioridades del gobierno en cuanto a su modernización. Ya lo había hecho el ejército, ahora le tocaba a la Marina. Por si acaso, les recomiendo un libro muy bueno que trata tangencialmente esto, pero es muy recomendado, que es la tragedia andina, de William Sater, sobre la Guerra del Pacífico, recomendadísimo para que lo lean. Ahora, en tercer lugar, nosotros tenemos que hablar del Canal de Panamá, ¿no? Ya para 1885 estaba siendo construido, pero el tema es que Ferdinand de Lesseps, que era el que llevaba adelante la construcción y que tenía una reputación internacional fantástica, producto de que él es el que construye también el Canal de Suez, que conecta el mar Mediterráneo con el mar Rojo, ¿no es cierto? La reputación de Ferdinand de Lesseps trascendía fronteras, y la construcción de un canal que uniera el Atlántico y el Pacífico por Panamá, ¿no es cierto?, prometía transformar el comercio mundial, como lo ha transformado al día de hoy. Una ruta navegable a través de Panamá, ¿no es cierto?, permitiría que los barcos pasaran directamente del Atlántico al Pacífico sin tener que darle la vuelta al continente a través del Cabo de Hornos, que era menos seguro, o a través del Estrecho de Magallanes. Y por cierto, el hecho de que los franceses tuvieran clavado una pica en Panamá, ¿no es cierto?, ponía medio nervioso a los Estados Unidos, porque ya a Francia se le había hecho a Estados Unidos, por ejemplo, con México, durante la década de 1860, instalando a Maximiliano Habsburgo como emperador. Entonces, todo esto le sonaba a los Estados Unidos como imperialismo europeo. Porque claro, Estados Unidos el único imperialismo que le gusta es el propio, y que no lo llama imperialismo. Y un dato también, y el último pelo en esta sopa, es que en 1884 y 1885 los Estados Unidos de Colombia estaban en guerras, tenían una guerra civil, y evidentemente que Panamá estaba tomando partido por sí misma, ¿no es cierto?, para proclamar la independencia. Esta guerra civil se daba entre dos grandes bandos que se disputaban el gobierno de Panamá, de Colombia, desde, no sé, 1830, que es entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Y de hecho, para marzo de 1885, el gobierno del presidente Rafael Núñez, si no me equivoco, que es el presidente de Colombia, decide sacar tropas de Panamá para reforzar los frentes, ¿no?, que estaban haciendo agua. Y aquí es donde los panameños van a decir: agua, agua, esta es la nuestra, vamos por nuestra independencia, ¿ya? ¿A qué va a llevar esto? Que efectivamente, al revelarse la población del Istmo, el tema de las comunicaciones interoceánicas y del comercio se ven en peligro, y por lo tanto Estados Unidos decide enviar una flotilla a Panamá para proteger sus intereses. Manda la escuadra del Atlántico Norte, dirigida por el almirante James Edward Jowett. Las instrucciones Jowett eran proteger a los ciudadanos y propiedades estadounidenses, como el clásico, ¿no? Garantizar la libertad de comercio y de tránsito, y evitar que los enfrentamientos entre el gobierno de Panamá y de Colombia, ¿no es cierto?, precisamente trastocaran ese comercio. Formalmente las órdenes señalaban que estas acciones debían realizarse respetando la soberanía colombiana, pero era obvio que los Estados Unidos iban a
a intentar un chanchullito por ahí. De hecho, el 7 de abril de 1885 llegó a Ciudad de Panamá la corbeta Shenandoah, el USS Shenandoah. 3 días después llegó a Colón el Galena, el USS Galena, y en el fondo la presencia estadounidense empezó a aumentar rápidamente, permitiendo desplegar una fuerza marítima importante en la zona, pero también en ambos extremos de la ruta transatlántica. La operación incluyó también la organización de una fuerza de infantería marina que era dirigida por el mayor Charles Haywood y que tenía un batallón más o menos de 230 a 235 hombres, ¿ya? Era la primera vez que el cuerpo de Marines de los Estados Unidos también organizaba una operación a nivel de brigada, ¿no? Y la operación panameña fue por lo tanto también un precedente importantísimo. Ahora, el desembarco en Ciudad de Panamá se va a dar el 27 de abril, ¿no es cierto? Los Estados Unidos decían que estaban actuando e invocando el Tratado Mayarino-Bednik de 1846. Y de hecho, al día siguiente del desembarco norteamericano, fuerzas federales colombianas llegaron desde Buenaventura, que era el puerto colombiano más cercano a la costa del Pacífico, y su arribo permitió que el gobierno central empezara a recuperar lentamente el control. Pero algo había pasado entre medio, entre esos días. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Chile. El gobierno del presidente Domingo Santa María veía con enorme preocupación que Estados Unidos intentara anexarse a Panamá o convertir a Panamá en un estado títere, ¿ya? Y que ganas de los Estados Unidos no faltaban, ¿ya? El gobierno del presidente, ¿quién gobernaba en 1885? No es Garfield, es Chester Arthur. No, eso va a ser después. No, Chester Arthur y Benjamin Harrison, porque esto justo corre en medio de los dos gobiernos. En el fondo, consideraba Santa María que esto iba a alterar el equilibrio en el Atlántico y en el Pacífico. Y por cierto, un país dependiente enormemente del comercio, como lo era Chile, iba para variar llevarse la parte perdedora. Entonces había que obrar y había que actuar en forma rápida. Y para eso, el gobierno del presidente Santa María le da órdenes al comandante, al capitán de navío Juan López Lermanda, comandante del crucero protegido Esmeralda, para que levara anclas y partiera a Panamá. Zarpó el 10 de abril de 1885 y los estadounidenses se enteraron de que la Esmeralda iba para allá para defender la soberanía colombiana sobre el territorio. Está buena la música. Para defender la soberanía colombiana sobre el territorio panameño. El tema es que el comandante Jewett, ¿ya?, se entera de esto y le manda un cablegrama al gobierno estadounidense diciéndole que los poquitos barcos que tenían los estadounidenses del lado del Pacífico escasamente podían enfrentar a la Esmeralda. Eran 3 barcos contra 1, pero el comandante Jewett dijo que la Esmeralda perfectamente podía con los 3 barcos sin recibir un solo tiro, con lo rápido que era, lo artillada que era, y también con la pericia de los marinos chilenos. ¿Quién lo diría? Pero como pasa, y menos mal que así fue, y yo sí, menos mal porque yo prefiero una mala paz que una buena guerra, ¿ya? Efectivamente, cuando llega la Esmeralda a Panamá, el 28 de abril de 1885, un día después del desembarco de los Marines estadounidenses en Ciudad de Panamá, coincidió también con el arribo de las fuerzas colombianas federales desde el puerto de Buenaventura. Y por lo tanto, cuando llega la Esmeralda, se da cuenta de lo siguiente: los barcos de la flotilla estadounidense se habían ido. Dejaron a los Marines botados ahí a su suerte, porque se suponía que venían a dejarlos nomás para ayudar a las fuerzas federales colombianas. La flota escapó, y lo sabemos que escapó precisamente porque sabían que venía la Esmeralda y que si no, porque las órdenes de López Lermanda eran en el fondo evitar que los Estados Unidos establecieran un bloqueo sobre Panamá y también evitar que las tropas colombianas tuvieran que enfrentarse a las tropas estadounidenses, y además que los panameños en el fondo se convirtieran en una especie como de protectorado de los Estados Unidos. El asunto llegó a tal punto de que esto se terminó convirtiendo en una humillación para los Estados Unidos de América, y llevó a que un capitán estadounidense que se llama Alfred Thayer Mahan escribiera un libro que se titula La importancia del poder marítimo en la historia, ¿ya?
Ese libro se convirtió en la cabecera del almirantazgo norteamericano durante años y además llegaron a la conclusión, los Estados Unidos, de que no podía ser que un país pichiruchi como Chile le mostrara los dientes a Estados Unidos y que hiciera que su flotilla pusiera hélices en polvorosa, voy a decirlo, no pida en polvorosa, arrancando del poder de la Esmeralda por un solo barco de un país lejano que no era siquiera una potencia. Éramos potencia y éramos potencia regional, al menos en Sudamérica. Y sí, le podíamos mostrar los dientes a los Estados Unidos. Pero ¿qué fue lo que terminó pasando? Que finalmente los estadounidenses dijeron, esto nunca más puede volver a ocurrir, así que vamos a invertir en construir una marina que sea poderosa, importante. Entre medio, y esto se los cuento como corolario, el gobierno de los Estados Unidos invirtió bastante dinero en mejorar su flota, especialmente la del Pacífico. ¿Y a qué va a llevar esto? Que cuando Chile tenga que otro risrasco en los Estados Unidos luego de la Guerra Civil de 1891, el famoso incidente del Baltimore, el gobierno chileno ya no puede mostrarle los dientes a los Estados Unidos y efectivamente nosotros tuvimos que pagar una indemnización a los familiares de los marinos que murieron en ese enfrentamiento, ¿no? De la tripulación del USS Baltimore con unos choros de puerto en, ¿cómo se llama? En Valparaíso, $50,000 a cada familia. No era poca plata. Pero Chile ya no le podía mostrar los dientes a Estados Unidos. ¿Qué pasó ahí? ¿Se pelearon? Tengo un capítulo de la historia sin fin sobre el Baltimore, pero fundamentalmente fue un grupo de marinos norteamericanos que escupieron un cuadro de Pratt en un bar que se llamaba The True Blue. Y nada, pues en Chile Pratt es sagrado, incluso en esa época que había pasado poco tiempo de su muerte. Y por lo tanto, ahí, bueno, también se sabía que los Estados Unidos habían apoyado a Balmaceda. Entonces Valparaíso está lleno de congresistas, pues. Y bueno, en el fondo tú ya te puedes imaginar el resto de la historia. ¿Y qué va a hacer lo que va a ocurrir? Es que Chile ya no tenía la posibilidad de enfrentarse a los Estados Unidos porque una parte de su marina, especialmente uno de sus buques más poderosos, yacía bajo las aguas del puerto de Caldera luego de la Guerra Civil, donde nos disparamos un balazo en las piernas y perdimos en el fondo perdimos el brío y el viento de cola, ¿no es cierto?, para seguir siendo una potencia naval y regional, ¿ya? Va a ser una muerte lenta y dolorosa porque perdimos el poder marítimo, a pesar de que nos metimos en una carrera naval armamentista contra Argentina y Brasil en su momento, especialmente contra Argentina. Pero nada, pues, entre otras cosas, no matamos la gallina de los huevos de oro en el fondo, ¿ya? Pero bueno, eso dará parábulo para otra historia sin fin. Nos tenemos que ir, nos pilló el tiempo, pero esta es una excelente historia. Y nos vamos. No nos vamos, eso sí, sin antes de hablar de aquellas personas que habrían construido la Esmeralda con acero, ¿no? Ese crucero artillado, sin duda habría sido construido con el acero de Carlos Herrera. 75 años en el mercado, estando presentes en las grandes obras que levantan a nuestro país, contribuyendo en todos los aspectos de la economía, ¿no? La agricultura, la salmonicultura, la construcción, la industria. Y finalmente en cada hogar que necesita calidad y protección. Su nombre es sinónimo de confianza y de calidad para todos y cada uno de sus clientes. Descubran su trayectoria en www.carlosherrera.cl, porque ustedes lo saben, Carlos Herrera es la historia del acero en Chile. Y nos vamos, que les vaya súper bien y nos vemos mañana en otro capítulo de La Historia Sin Fin. Cuídense mucho, chao. Este capítulo de La Historia Sin Fin ya es historia. Súmate a la clase del profesor Cristóbal García Huidobro de lunes a viernes en La Historia Sin Fin. Solo aquí, en la Metro. La Historia Sin Fin fue presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Metro.